Hola, buenos días a todos y todas a esta quinta charla ya de este ciclo 2025 de Oficina Verde, del programa Oficina Verde, apuntando ahí a que las instituciones públicas y privadas que participan en este programa puedan invitar a sus colaboradores a este ciclo de charlas. Hemos tenido charlas bien interesantes, partimos con charlas, la primera exposición de Carlos Rural Sacón, que tenía que ver un poco con la filosofía de hoy en día, lo que es la sustentabilidad, el término ambiental. Hemos pasado también por los humedales, también conversado sobre los residuos, y hoy día en particular tenemos invitada a Constanza Cabello para hablar un poco sobre la biodiversidad urbana en particular, ¿ya? Esta charla, a lo mejor si es que ustedes ya han participado de los ciclos anteriores, Constanza ya nos ha acompañado en los dos ciclos previos, la hemos vuelto a invitar. Entendemos que su charla es bien interactiva, es bien interesante también un poco que conversemos sobre la biodiversidad que hoy en día hay en las ciudades y de repente no la vemos tanto. Esa es la finalidad también, que conversemos hoy día sobre eso. Para presentar a Constanza, ella es médico veterinaria y hoy es magíster en gobernanza en recursos y riesgos de la Universidad de Heidelberg, ¿ya? También actualmente es estudiante del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y trabaja como profesional dentro del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Facultad de Veterinaria de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile. Y además, Constanza trabaja en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente como participante del Nodo para el Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental Local, NOGAL, que es un espacio de cooperación y participación entre el Ministerio de Medio Ambiente y diferentes entidades públicas, organizaciones sociales, comunidades, municipios, para enfrentar ahí el desafíos ambientales y climáticos que tenemos a escala territorial. Así que ahí, un poco para quien no conoce a Constanza y vea ahí lo interesante que ella nos puede contar hoy día en esta charla. Constanza, Me, estamos muy contentos de que estés acá con nosotros nuevamente. eh, ¿Puedes compartir pantalla? ya, dame un segundo. Con audio y compartir. Ya. Eh, Se ve, ¿no? Se ve y se escucha. ¿Se ve? Se ¿Se ve, se escucha? escucha. Ya, Pero perfecto. no está en No está modo en modo presentación. presentación. ¿No? Ah, espérame, entonces déjame dejar de compartir porque parece que Terms tiene problemas con... Hay que compartir pantalla para que se vea pantalla completa. Dame un segundo. No solo la ventana. Compartir. Ahí. Y esto es... ¿Ahí sí? Sí, Ahí ahora sí. sí. Ahora sí. Ya. Perfecto. Cualquier cosa, ustedes Yo no puedo ver el chat. Cualquier cosa y ustedes me van comentando. Yo igual hago preguntas, así que pueden, si alguien tiene algún comentario, la idea es que esto también se vuelva un aprendizaje colectivo. Muchas gracias nuevamente al equipo de Estado Verde. Creo que han tenido, por lo que escuchaba, un ciclo de capacitaciones previa súper interesante, súper actual. Y como mencionaban, ya tengo el agrado y el honor de estar en esta tercera versión, por lo menos mía. Y ha sido súper interesante escucharlo, ver también cómo ver la ciudad. Y también ha sido nutrida del trabajo que hemos ido planteando con el equipo acá de la universidad y también con las conversaciones que van surgiendo con profesionales, con los mismos equipos del ministerio.
Y para esta versión, la reflexión va sobre la biodiversidad urbana, pero la pregunta va más allá de con quién cohabitamos, sino con quién cohabitamos en esta ciudad viva. Y ahí me gustaría como preguntar qué entienden por ciudad, qué es lo urbano, cómo de una u otra manera ustedes creen o no que la ciudad está viva o no. ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario? Constanza, Ujú. un informante que Informante que justo esta justo esta charla no es charla no como es como la de los años Ah, pasados años que pasados que podían abrir podían abrir micrófono, micrófono, pero ¿ya? Pero sí, sí, si alguien si quiere alguien quiere interactuar interactuar y y conversar, conversar, puede puede levantar la levantar la manito, manito, le le activamos el activamos el micrófono micrófono. Ah, perfecto, perfecto. o Pero dejar dejar algún algún mensajito en el mensajito en chat. el chat. Pueden escribir por chat. Sí, Sí, ya, perfecto. Entonces, yo creo que vamos a ir haciendo preguntas y ahí, si surge algún comentario en el chat, ahí me los van mencionando. Bueno, yo creo que es interesante estos conceptos súper potentes tiene esta solicitud que me hace Estado Verde de hablar sobre biodiversidad urbana. Yo no soy especialista técnica en biodiversidad urbana, pero sí trabajo mucho con la biodiversidad urbana. Sí trabajo desde una perspectiva socioecológica. Hay grandes investigadores hoy en día que están trabajando, investigando sobre cómo se construye las relaciones también, sobre cómo aparecen estos otros seres vivos que están en la ciudad y que muchas veces no se ven. Y desde hace unos 2, 3 años se está planteando que el reconocer también a la biodiversidad humana implica como de construir un poco el concepto de la ciudad como solo este lugar o esta jungla de cemento que muchas veces se plantea como sin vida. Muy por el contrario, se plantea que las ciudades, sobre todo en territorios como Chile, en donde concentran una alta densidad de asentamiento humano y sobre todo en la zona mediterránea, se plantea también como ecosistema y como una ciudad viva, un entramado vivo que late, que tiene relaciones y que de una u otra manera también la planificación urbana, el cómo gestionamos las ciudades, también debe mirarse desde esa perspectiva. Pero también es interesante hacernos esta pregunta de no solo mirar la ciudad como desde la gestión como una red viva, sino también cómo la habitamos, cómo la vivimos en el día a día, cómo caminamos por esta ciudad, cómo nos desplazamos por estas ciudades, algunas más urbanas, otras más urbano-rurales, otras con más edificios, otras con menos, y de una u otra manera, cómo nos desplazamos también conviviendo con otros. Y de ahí surge este concepto de cohabitar. ¿Cohabitamos en el día a día con otros? Esa es una pregunta que yo creo que es interesante plantearla como un eje transversal de, de ver, de ser capaces de muchas veces, si uno cuando van en el trayecto de su casa al trabajo, de su casa a dejar a su hijo al colegio, el fin de semana, muchas veces cuando uno sale a caminar, va a tomar el metro, va a tomar la locomoción, va en el auto, se baja a comprar algo, hay otro ser vivo que está ahí. ¿Cuáles son esos seres vivos? ¿Cumplen algún rol? ¿Convivimos con ellos? Pero sobre todo desde esa mirada, desde somos conscientes de que hay otros en la ciudad que no son solamente humanos, sino que son
árboles, flores, animales, insectos, invertebrados y una serie de elementos que van sosteniendo esta ciudad viva, sus cambios y sus dinámicas, no solo en el día a día, sino que también en el tiempo. Normalmente cuando uno piensa en biodiversidad, uno piensa en estos ecosistemas, en estos imaginarios de naturaleza, en donde cuando yo trabajo con territorio y uno les pregunta qué es lo que es naturaleza, qué es lo que es biodiversidad, usualmente tanto en niños, adultos mayores, migrantes, aparecen estos imaginarios muy claros de la naturaleza. Está en la playa, está en el mar, está en el bosque, está en la montaña, en un humedal, em, quizás en algunos lugares como muy particulares, en los parques nacionales, pero cuando uno les pregunta si la naturaleza o la biodiversidad habita en las ciudades, mientras más urbana, menos se ve o menos conciencia hay de estos otros que viven ahí. Como la respuesta muchas veces es no, o hay palomas solamente. Y en ese gradiente que se va esta ciudad tremendamente urbana, tremendamente llena de edificios, va matizando y va dialogando con ciertos ecosistemas que son más reconocidos o que tienen estas lógicas menos intervenidas, son, por decirlo en palabras más técnicas y más socialmente consensuadas, que es como son más naturales, más rurales, empieza a aparecer un reconocimiento de esa naturaleza o de esa biodiversidad que está presente. Sin embargo, también pasa que en este diálogo también se da que estos otros seres muchas veces se sabe que están ahí, pero no, no está esa conciencia de la convivencia que implica que ellos estén en nuestro territorio y nosotros estar en su territorio, y que en rigor nuestra comuna también es un territorio compartido. Eh, ¿Y por qué lo planteo? Porque muchas veces sí, uno les puede preguntar, bueno, ¿y con quién convive? No, están las tórtolas, están, no sé, en el caso de un humedal, no, hay patos, garza y una serie de aves aparecen, pero empieza a haber esta lógica de reconocimiento de los grupos animales o los grupos vegetales donde hay mayor reconocimiento, donde en el caso de los animales usualmente tienden a ser aves, tienden a ser mamíferos. Los reptiles muchas veces, a menos que sea una comunidad muy vinculada a espacios de naturaleza, no aparecen mucho. Los micromamíferos aparecen sí, solo sí, pero también está este sesgo de que es un ratón, pero un ratón que trae enfermedades. Los invertebrados aparecen araña, aparecen como la avispa, ciertos grupos que muchas veces nos generan complicaciones de la vivienda, pero poco se habla de las bacterias que pueden vivir en el suelo de una ciudad o en el suelo de mi territorio. Entonces se hace interesante también que aun cuando muchas veces las comunidades reconocen que hay otros seres vivos que están presentes, eh, a veces la conciencia del cohabitar cuesta visibilizarla, porque eso implica reconocer al otro, eso implica verlo y surge una responsabilidad también y una conciencia de que mi habitar también va a tener un impacto en el habitar del otro. Entonces, por tanto, queremos, no es solo cuidar la casa como cuando uno vive solo, sino que ya cuando uno reconoce que hay
es una convivencia compartida, también involucra cuidar a estos otros que son parte y están estos grandes reinos que el vegetal, el animal, cada vez aparece más también en el último tiempo el reino fungi con los hongos, con los líquenes. Y también cada vez se está haciendo una conciencia también de que el reino de las bacterias también está en este entramado y por supuesto interactúa y mantiene las lógicas de todas estas relaciones. Seguimos pensando en ecosistemas, muchas veces uno piensa que la biodiversidad puede estar en estos ecosistemas más secos. Esto es Chile, como lugares donde uno muchas veces son, en mis propios trabajos, cuando hacemos el diagnóstico sobre la percepción de naturaleza y de biodiversidad, usualmente tienden a ser los lugares más reconocidos como del norte, como la biodiversidad y los paisajes del norte chico, hacia el norte, pero esto es Petorca. Acá tenemos un, un ecosistema que usualmente uno reconoce que es como en esta imagen confluye todo lo que es el imaginario de naturaleza y por consiguiente de la biodiversidad que ahí habita. Está este color verde, están estos árboles, están estos cerros, y no se ve nada de cemento. Pero este es un lugar, un santuario de la naturaleza, el santuario de la naturaleza Quebrada de la Plata, que está emplazado en Maipú, una comuna de interfaz urbano-rural, y que dentro tiene una biodiversidad que de hecho es reconocido como un lugar un hotspot de biodiversidad, concentra especies que solo viven ahí, particularmente de fauna silvestre, pero también de flora y fungo. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá también es mirar estas ciudades y hacernos como hacer ese ejercicio inverso de quizás romper un poco o permear estos estereotipos y mirar eh, estos espacios de ciudad y plantear si son espacios de compartir. Me imagino que muchos de ustedes viven en centros urbanos, viven en centros en ciudades más o menos urbanizadas, pero ¿cómo miramos? La pregunta es, ¿con quién compartimos la ciudad cada día? Yo siempre creo que la escala cotidiana es un lugar poco explorado para mirar también con quién vivimos, eh, cómo reconocemos al otro, porque desde esa escala también aparece estas ganas de querer, de reconocerlo, de reconocerlo como parte de tus lugares y reconocerte a ti como parte también del lugar de esa ave. Entonces, y vas construyendo una relación, vamos visibilizando los espacios de relación que tenemos con la ave, que tenemos con los reptiles, que tenemos con los árboles, y somos conscientes, y se empieza a generar el afecto en la cotidianidad y empezamos a ser conscientes que nuestro día a día también se ve afectado y se ve condicionado por cómo también estos otros elementos de la biodiversidad que están en la ciudad, muchas veces invisibilizados, pero están, eh, van marcando nuestro día a día, van marcando nos sacan una sonrisa, nos sacan una sorpresa, nos sacan no sé, un momento de descanso, nos ayudan a cobijarnos del sol, a veces no son los compañeros que acompañan nuestro café, o son los que escuchan de repente cuando se pasó la micro o hay un taco
y son espacios que hablando otros lenguajes también, nos acompañan día a día. ¿Y por qué a mi juicio es importante visibilizar no solo al otro o a esta biodiversidad como un habitante que está nomás, sino reconocerlo como un ser que está vinculado también a nuestra forma de vivir el día a día, porque en esa conciencia también surge la responsabilidad y quizás la reflexión y conciencia de que nuestra gestión humana también los va a afectar a ellos. Y el cómo planifiquemos nuestra ciudad, el cómo vivamos el día a día va a tener impactos. Entonces, es entender que independiente que la ciudad está construida en su mayoría, está construida, pensada y habitada en su mayoría por seres humanos, también nuestras acciones eh, no pueden ser planteadas para y por nosotros, sino que también tienen que abrirse a esa convivencia, porque para nosotros estar presentes, también necesitamos de esos otros elementos de la naturaleza, tanto seres vivos como todo este componente más abiótico, porque la vida se sostiene en red, se sostiene en estos ciclos de la naturaleza, en estas relaciones en que el árbol me entrega el oxígeno eh, y me ayuda a regular las temperaturas y me genera otros beneficios, tanto de salud fisiológica o salud física, pero también de bienestar como mucho más integral. Entonces, es interesante como también plantearnos esa mirada de la ciudad, descentrarla de solo el habitar humano, sino también abrirla y empezar a ver, a caminar por mirando otros y reconociendo cómo también nos afectan y cómo también nosotros los podemos afectar. Chile, estas son imágenes, cuando uno pone Chile en Google, aparecen estos paisajes, y cuando uno piensa en la biodiversidad de Chile, uno piensa en estos paisajes icónicos de naturaleza que, que muchas veces se emplazan también en el fuerte del turismo, en el fuerte también de cómo está planteado y construido nuestro país biogeográficamente, y dentro de estos ecosistemas que sostienen la vida, como bien mencionaba anteriormente, se sostiene la vida a través también de estas relaciones. Entonces, estos ecosistemas en donde habita el ser humano, eh, a veces más, a veces menos, de forma más, quizás no tan urbana, a veces más rural, a veces más aislada, a veces más concentrada, con más impacto, con menos impacto, generando también todo este despliegue de modos de vida, de sistemas económicos y de formas de vincularnos con estos espacios. Y la ciudad es una de las formas de cómo el ser humano se inserta también en vivir en los distintos, en estos diferentes ecosistemas y paisajes que tiene nuestro país, y concentrando los principales asentamientos en la zona mediterránea de Chile. Entonces empiezan a aparecer estos ecosistemas más de valle, más de montañas, de valles transversales, pero también las costas tienen unas formas de construirse, y acá tenemos distintos escenarios de ciudades donde asumimos estos paisajes. El otro día leí un estudio que decía, que mencionaba de repente la conciencia y la percepción de los habitantes de toda la zona, creo que era Santiago, Valparaíso, y otras localidades de la Sexta, y cómo muchas veces asumimos esta cordillera como que está ahí.
Y es interesante cómo en las redes sociales hoy día uno ve cómo viene el turista y queda impresionado por Santiago, que este entramado de cemento, esta selva de cemento, pero que está cobijada por esta cordillera que los últimos inviernos nos regala un paisaje hermoso lleno de nieve y con los atardeceres y a veces como está el asumir que está ahí. Y eso no solo pasa con la cordillera, sino que pasa con las distintas ciudades y los distintos paisajes donde está inserto una ciudad y en donde uno normaliza toda esta convivencia y esta relacionalidad que nos va regalando las distintas y la diversidad de paisajes que tiene Chile. A mí muchas veces me pasaba que iba de vacaciones, mi familia es de la cuarta región, y, y estaba, cuando estaba estudiando, iba a la casa de mi abuela y íbamos mucho tiempo. Entonces, de repente yo quería quedarme una tarde ya en la playa y los humedales que habían en esa zona, o la ave y lo que habita en el borde costero de La Serena, como que ya no eran algo que quisiera ver, sino que quería quedarme varios días, no sé, en mi casa o ir al mall o salir con amigos. Entonces es interesante cómo en esa cotidianidad muchas veces la naturaleza con quien convivimos empieza a asumirse como que está ahí y nosotros empezamos a vivir el día a día. Eh, y a veces no nos damos cuenta de las transformaciones o de los impactos de menor escala que puede o qué está pasando con esos otros seres vivos. ¿Y por qué relevo o hago mención a lo importante de no perder la conciencia de esos seres vivos, de esos paisajes con quien vivimos en el día a día? Porque efectivamente son parte también de lo que somos, es parte de lo que nos construye como personas, como individuos y tener esa conciencia nos permite imaginar futuros que sean mucho más sostenibles, que sean mucho más cuidados, que sean mucho más conscientes del compartir. ¿Y por qué lo planteo? Porque estamos en un escenario y las ciudades, y sobre todo los escenarios donde se insertan los principales asentamientos y los principales centros urbanos de Chile, está subsumido en en, con distintas amenazas en un futuro que según las proyecciones no es muy bueno, sino más bien es complejo y dependiendo de las proyecciones de quién desde qué ciencia o de qué institución plantea, a veces es muy lúgubre o hasta catastrófico. Entonces, hay algo que está pasando con esa biodiversidad, con esos otros seres vivos que convivimos y que sostienen nuestro día a día, que nos permiten también habitar en estas ciudades, en estas tramas relacionales que son las ciudades, que también están en peligro y que tienen a veces son más, su efecto es mucho más rápido que el que se puede ver en las ciudades y con esa visibilización de que nuestro hogar es un hogar compartido, se abre la puerta a pensar soluciones, formas de gestión que sean más resilientes, porque lo que se plantea desde organismos internacionales, distintas instituciones académicas, es que
necesitamos volver a plantear que las ciudades son espacios de interdependencia y las ciudades son eh, como lugares claves para empezar a construir soluciones que mitiguen, corrijan, compensen y nos ayuden de una otra manera a transitar hacia un futuro más resiliente. Eh, y por tanto nosotros también tener este habitar con bienestar, con sostenibilidad y por supuesto también eh, con compartido y con mejor calidad de vida. Ahora, hemos hablado de biodiversidad. La biodiversidad, en términos muy generales, eh, se entiende como una característica de la vida que relaciona la variedad y la variabilidad de todos los organismos vivos e incluye tres grandes como niveles, que es el genético, el taxonómico y el ecológico. Particularmente el propósito de esta charla no es solo no explorar ni profundizar como en qué implica conceptualmente cada uno de estos tres niveles y aplicarlo al concepto más urbano, que es lo que a mi juicio es relevante también desde este concepto de biodiversidad, es que es una característica de la vida y que incluye a todos los organismos vivos y que a través de estos organismos interactuando, desde lo genético hasta los distintos grupos y por supuesto las relaciones ecológicas, van construyendo tramas relacionales que sostienen la vida. Ahora, llevado al concepto urbano, la definición un poco más técnica invita a decir que la biodiversidad urbana se refiere a la variedad y variabilidad de aquellos organismos vivos que se encuentran en una ciudad y a los sistemas ecológicos en los que se encuentran. Ahora, en una definición más simple y más clara, es que la biodiversidad urbana es la variedad de seres vivos que habitan nuestras ciudades, desde los árboles y aves hasta los microorganismos del suelo, y cómo establecen relaciones que los mantienen en equilibrio. Entonces, cuando uno habla de biodiversidad urbana, abre la ciudad a mirar relaciones que no siempre van a estar dispuestas al sentido de la vista, sino que hay a veces seres que nosotros no vemos, no escuchamos, pero están ahí. Que nosotros a veces no los veamos no significa que no están. Eh, por tanto, como esta mirada de biodiversidad, que cuando uno lo ejemplifica, a propósito de que tuvieron estas charlas de humedales, o la charla previa de humedales en este ciclo de capacitaciones, hay una invitación a mirar este concepto de espacio compartido entre distintas aves, donde hay una riqueza y una relación. O sea, las aves, ¿por qué van a un humedal? Porque este humedal tiene ciertas relaciones que surgen desde el agua, que surgen desde la flora, y los tipos de flora y el tipo de agua, y cómo de una otra manera se da todo un ecosistema en el agua, llegan las aves, llegan los anfibios, los reptiles, llegan los seres humanos muchas veces a- a- a estar, a habitar desde distintos modos estos humedales y se empiezan a generar relaciones que hacen que uno los quiera conservar porque tienen un significado socioecológico, tienen un significado tanto cultural como ecológico, pero de una otra manera son un sistema. Entonces, la pregunta es cómo miramos también estas ciudades como sistema, como cuerpos llenos de vida, eh, y que esos cuerpos llenos de vida, esa vida se da en el día a día, y cómo de una otra manera podemos compartir de forma respetuosa, empática, amigable con esos otros con conciencia de que nuestro estar y nuestro habitar en la ciudad va a tener un efecto sobre esos otros y que esos otros también tienen un efecto sobre nosotros. Son
pensar que nuestros vecinos no solo son humanos, sino que tenemos vecinos que son de otras especies, que son de otra taxonomía, por decirlo, de otro grupo, pero que también están ahí y que a veces no nos va a gustar, porque la relación, si uno piensa en sus vecinos, no siempre tiene relaciones afables o amigables con los vecinos. A veces son más tóxicas, por decirlo, a veces son más cohesionadas, a veces son más, más neutras o a veces no tenemos relaciones con los vecinos. Acá, más allá de la conciencia del tipo de relación, hay un vínculo porque somos parte de este tejido. Cuando hablamos de fortalecer los tejidos sociales, también este concepto de biodiversidad, cuando uno lo empieza a aplicar al convivir en una ciudad o en estos centros o asentamientos más rurales, abre que el tejido social también involucra a estos otros seres vivos. Qué relevante que Chile tiene 88 de los 110 ecosistemas del planeta y que son altamente ricos en biodiversidad. Este fue un estudio del año 2022 en donde se reconoce que de los 110 ecosistemas del planeta, Chile tiene 88, marino y terrestre. Y de una u otra manera, el más amenazado y uno de los que presenta mayor eh, riqueza de especies, ya sea y mayor riqueza de biodiversidad y de especies de flora, fauna y funga, es la zona mediterránea, el bosque esclerófilo, en donde de una u otra manera están los centros urbanos más grandes de Chile. Como bien decía acá algunas cosas que me imagino que han ido conversando en las otras capacitaciones, es que este convivir o esta red de relaciones, ya sea en este caso que toma como cuerpo esta ciudad en donde ya no es solo el cemento, sino que también aparece los elementos bióticos, pero también los seres vivos y por supuesto dentro de esos seres vivos estamos nosotros. Estamos en un contexto complejo en donde las temperaturas han subido, hay más incendios forestales, las lluvias no son lo que eran antes, llueve mucho más en menos tiempo, hay fenómenos que no pasaban hace mucho tiempo, tienen mayor magnitud, dejan mayores efectos. eh, entonces, se habla de que, de una u otra manera, el cambio climático y todos estos fenómenos extremos que también afectan a las ciudades, usualmente tienen una incidencia humana eh, y que no solo han profundizado las causas, sino que también los impactos no se expresan o se explicitan eh, mayoritariamente también en los seres humanos, pero también pensar que esto también tiene un efecto sobre estos otros vecinos. Entonces, he ahí la oportunidad que se genera al pensar nuestro convivir eh, en conciencia con el otro, o sea, no solo cuidar a o prevenir para reducir los impactos que puedan haber sobre los seres humanos, sino que también sobre estos otros seres que nos ayudan a mantener este hogar o esta comunidad que transitamos en nuestro día a día. Chile, fenómenos extremos, sequía, estrés hídrico, incendio, las proyecciones son súper complejas en respecto a la biodiversidad. Las últimas COP mantienen esa narrativa de que la pérdida de biodiversidad del planeta es sostenida. América Latina concentra grandes
puntos de biodiversidad y estos van a ser sumamente afectados y por consecuencia esta biodiversidad al verse amenazada de una otra manera también amenaza el cómo va a cambiar y va a ir transformando las formas de habitar también desde los seres humanos, con menos árboles, con menos aves, con menos abejas, con menos hongos que cumplen su rol ecológico. En las ciudades como en otros paisajes, también hace que se ponga en tensión si vamos a poder o cómo pensar también el futuro de habitar, de estar en esas ciudades. Eh, bueno, tenemos que seguimos con estos eventos climáticos extremos, sistemas frontales. Chile es un país que tiene desastres socionaturales súper marcados, de norte a sur todos los años. Tenemos temporada, ya no se acerca la temporada de incendio, ya se activan todas las redes de sensibilización. Ya estamos en octubre con, creo que el sábado, domingo, lunes, ya estábamos con 30 grados. Entonces, se complejiza, se complejiza y desde también en los últimos años ha surgido que la conservación de, de la vida, el cuidado de la vida, el cuidado de cómo se mantiene la vida, tanto humana como no humana, tiene que ver con cómo planteamos y cómo pensamos y cómo planificamos el futuro en los próximos años y desde organismos internacionales y también asumiendo eh, su bajada nacional, regional y por supuesto comunal, se ha reconocido que las ciudades van a cumplir un rol esencial y estratégico en cómo enfrentamos el devenir de esta crisis eh, socioambiental que tenemos, que tiene distintos nombres: crisis antropoceno, crisis civilizatoria, crisis ecológica, crisis socioambiental, eh, capitaloceno, y tiene una serie de nombres que, más allá del nombre, sí tienen un punto de encuentro, que es que el futuro está complejo, que lo ambiental va a complejizar nuestro futuro como humanos también, y no solo como humanos es como va a venir otra pandemia, sino que es efectivamente los distintos roles que vamos teniendo y todas estas necesidades, cómo vamos a cubrir nuestras necesidades a futuro, ya sea de alimentación, ya sea de agua, ya sea de cómo desarrollamos nuestros modos de vida. No por nada hoy en día, ya en Chile, desde el 2017, ya tenemos migrantes climáticos. Ya tenemos zonas en donde la escasez de agua no permite la habitabilidad humana, pero no solo porque no haya agua, sino que también es porque el agua construye una red de relaciones que se sostiene con la biodiversidad del paisaje que hay ahí. Entonces, perfectamente uno podría llevar agua a lo mejor, pero si no hay agua para que crezca la vegetación, no voy a poder alimentar a mis animales. Entonces, es interesante también cómo pensamos esta red de relaciones como entramado de interdependencia, y que somos y que nuestro devenir humano es y depende de también de esta biodiversidad, y de que esta biodiversidad siga presente y que vaya transformándose de una forma sinérgica. Entonces, las ciudades, estas ciudades que muchas veces han sido tensionadas como los focos y que han concentrado y que han facilitado y nutrido la pérdida de estos paisajes más naturales o estos ecosistemas menos intervenidos, toman un eje clave.
para plantear la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad. Particularmente en estos objetivos de desarrollo sostenible que se han ido trazando en los últimos años, y en donde uno de esos es plantear que las ciudades deben ser puntos de gestión y de habitabilidad que sean en convivencias con otros. Acá algunas fotos de un trabajo, ahí se me olvidó incluir la cita, les pido disculpas, pero este es un trabajo de inteligencia artificial que lideró una investigadora, creo que era de Reino Unido, con colaboradores de Estados Unidos, en donde crearon escenarios para los principales centros urbanos del mundo. Es un estudio que se puede acceder y es bastante como terapia de shock. Entonces, así se ve las proyecciones para las principales zonas de Chile, haciendo escenarios de, creo que eran 50 y 100 años. Eh, aquí podemos reconocer al Costanera Center. Entonces, veíamos una imagen de Santiago en donde la desertificación va a estar ya como un hecho, y cómo, si ya hacen 30 grados en Santiago, imagínense sin la poca vegetación que puede haber y donde ya la desertificación nutre esta isla de calor y con ciertas temperaturas que podría ser hasta o tensionar el hecho de estar y de vivir en Santiago. Aquí alguna otra zona, esta es una de las fotos más impresionantes, que es Torres del Paine, eh, que imagínense lo frondoso, que es ese paisaje, esa malla de lo frondoso, no como bosque, sino como lo magnánimo que es ese paisaje, en donde va a entrar y ya va a ser planteado como atravesado también por fenómenos de sequía, de desertificación. Qué interesante el caso de Medellín, que es una ciudad que reconoció la relevancia no solo de convivir en la cotidianidad, sino de la potencialidad de incluir a la biodiversidad eh, como un actor estratégico para mejorar las condiciones de vida de la ciudad, y que de una u otra manera tiene un impacto no solo en lo humano, sino que también en la biodiversidad que ahí también habita. Hubieron mayores presencia de especies de aves, hubo mayor presencia de especies de insectos, y eso hace que de una u otra manera la inversión de planificar esto verde se mantenga, llegue a un punto de autogestión y de autosostenerse. ¿Por qué? Porque se facilitan y se sostienen las relaciones de este ecosistema. Fue muy interesante porque lograron, a través del el desplegar corredores verdes, lograron rebajar la temperatura hasta, creo que habían sido 2 grados en ciertas zonas de Medellín. Cuando uno escribe biodiversidad urbana, aparece algunos conceptos como aparece la vegetación, aparece como las tensiones que hay entre esto verde, este concepto de ecosistemas o de corredores ecológicos, aparecen formas de soluciones de cómo nutrir la presencia de vegetación y de vida en la ciudad, como por ejemplo los techos verdes. Entonces, es interesante cómo de una u otra manera hay distintas formas de leer, y que de una u otra manera esta biodiversidad urbana ha tomado un rol mediático y un foco actual súper relevante de investigación, de planificación, de propuestas.
Por tanto, cuando la relación o lo que sería como, a mi juicio, un plus para mirar las ciudades es mirarlas como si fueran un ecosistema de estos icónicos de naturaleza, como red de relaciones, y que también son ecosistemas. Hay toda una corriente y distintas entradas y una discusión que está en la actualidad. ¿Son las ciudades ecosistemas? ¿Son las ciudades naturaleza? ¿Es comparable, no sé, un espacio del desierto o un parque nacional con Santiago? Están esas discusiones teóricas, metodológicas y por supuesto ético-políticas. Yo creo que acá yo no vengo a plantear si eso no, solo creo que la mirada de la ciudad también debe ser permeada por este reconocimiento de que hay relaciones ecológicas, de que hay relaciones con otras especies, de que hay estos otros vecinos no humanos que sostienen la vida y que de una u otra manera, cuando hay menos, hay sectores donde hay menos interacciones quizás visibles, por ejemplo, hay menos áreas verdes, se tiende a precarizar la vida, se tiende a lidiar con problemáticas o se hace mucho más explícito, por ejemplo, el efecto de estos fenómenos climáticos extremos. Mientras que los áreas donde hay un reconocimiento y una planificación de los territorios, en donde se visibiliza también la vida humana en la ciudad con estos otros seres vivos, se mejora también la calidad de vida y a corto o mediano plazo también se va manteniendo un mejor hábitat. Eh, ¿Eso a qué nos lleva? A que muchas veces cómo definimos una ciudad, cómo planteamos una ciudad, cómo reconocemos en estas definiciones del urbano que muchas veces también cuando están sobre todo mirados desde distintas entidades, eh, tienen sus propias definiciones mucho más técnicas. Y cuando somos también en la cotidianidad, también lo definimos desde nuestra experiencia. Creo que el mirar la ciudad desde esta definición que plantea la ONU como medio ambiente o ponerla en diálogo con como también un medio ambiente urbano, creo que te, te hace ampliar la mirada y quizás podría abrir las oportunidades también de agencia, de cómo planificamos y cómo la gestionamos en la actualidad y en el futuro. ¿Y por qué? Porque la definición de medio ambiente que plantea esta organización define que es un sistema formado por elementos naturales y artificiales. Estos elementos naturales claramente destaca la biodiversidad, pero así como también los componentes abióticos, suelo, agua, clima, el sol, y artificiales, que en este caso lo más explícito podría ser como toda esta red eh, de edificios, carreteras, metro que puede tener, en este caso Santiago, o como pueden tener otras ciudades que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado. Entonces, eh, cuando uno abre la gestión y cómo mirar la ciudad, mi ciudad, es reconocer que esa ciudad tiene elementos naturales propios, tiene elementos artificiales propios también de las singularidades de cada territorio, pero que están relacionados. Uno construye su casa, uno compra su casa, uno arrienda en ciertas zonas porque, no sé,
no voy a escoger este departamento o esta casa porque voy a tener sol toda la tarde. Entonces, y me gusta la sombra. O quiero, no quiero vivir en Santiago porque hace mucho calor. Entonces, no voy a vivir en el centro, voy a vivir quizá en comunas más, eh, eh, con mayor densidad de árboles o que estén fuera del casco más urbano. Y eso hace que asumir esta interrelación entre esto ecológico con nuestras creaciones o nuestras construcciones hace y reconocer esta interrelación como proceso dinámico, activo y que va cambiando, eh, es reconocer que esta interacción va condicionando el cómo vivimos y cómo hemos llegado como sociedad y por consecuencia cómo vamos a imaginar o cómo vamos a construir el futuro. Y de una otra manera, reconocer esa interrelación nos expone a reconocer que tenemos esa condición de relaciones ecológicas más naturales, pero también sociales y, por supuesto, culturales. La, eh, la biodiversidad no solo tiene un rol ecológico, sino que va demarcando significados en nuestra vida. Ese vecino, esa ave, está en mi recuerdo. Esa ave es parte de un sonido que asocio con alegría o con mi infancia. Ese árbol me genera una tranquilidad. Ese árbol me permite ir a salir con mi familia, a sentarme y conversar y compartir un café, compartir un mate, compartir un té en la tarde. Esa trama relacional me permite salir e ir al cerro. Entonces, es importante como asumir este ensamble socioecológico, pero que es siempre particular de cada lugar y cada momento determinado, porque en efecto el devenir y los habitantes eh, son dinámicos y van cambiando. Las relaciones van metamorfoseando. Dicho eso, la ciudad como ecosistema, a mí lo planteo como una posibilidad de mirarlo, porque una frase de un profesor de nosotros, acá en el centro, que plantea que la ciudad no termina donde acaba el cemento, también vive en las copas de los árboles, en los techos, los parques y humedales. La ciudad es también con esa naturaleza, con esos otros seres vivos que están ahí. Si uno va a caminar por el centro de Santiago, hay una construcción también social eh, que surge del significado que yo le doy a la paloma en la Plaza de Armas o a estas gaviotas que ahora están en los paisajes del Mapocho o a esas bandurrias que pueden estar en Temuco, en la Araucanía, a esos picaflores que están en la zona urbana o en el gran parque que tiene allá Arica, eh, o a esos patos yecos que están ahí se posan en los postes de los bordes costeros de ciertas zonas. Entonces, van marcando también nuestra construcción cultural y nuestro significado, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, en relación, mirar la ciudad es reconocer que un espacio geográfico que por supuesto tiene componentes socioculturales, sociales, componente político-administrativo, componentes económicos, que son de la dimensión humana, pero también tiene componentes naturales y que configuran y modelan estos otros componentes. No cualquier zona puede tener una forma o ciertos servicios, ciertos modos de vida que movilizan la economía sin estos componentes. Eh, el espacio configura las formas de habitar y las formas de habitar se configuran a partir de las relaciones que hay
sobre todo en el rol que cumple también la biodiversidad, esta relación entre vegetación, fauna y funga que está presente y cómo va tejiendo relaciones también con, es- con estos elementos artificiales que son de distintas materialidades también. Entonces, para comprender la biodiversidad humana, perdón, urbana, está esta lectura de las dimensiones ambiental cuando aparece la flora, la fauna, la funga, pero también estos elementos abióticos que el suelo, el clima, como mencionaba, los sociales, cómo esta flora, fauna y funga se relaciona con las comunidades, cómo establece relaciones. Que van marcando y van estableciendo identidades o van situando también las particularidades de los componentes sociales y culturales y, por supuesto, económico de una otra manera también lo político-administrativo. Y también cómo van influenciando nuestra salud y nuestro bienestar, lo cultural. La significancia, el simbolismo o lo simbólico, lo inmaterial, el significado que tiene estos otros seres, marcan una identidad, marcan lo patrimonial y marcan la memoria local. Muchas veces los asumimos, como bien mencionaba, asumimos esa cordillera, asumimos esta fauna que está ahí. Pero cuando nos cambiamos de región o cuando hay un cambio, cuando se pierde esa cotidianidad, esa relación permanente, nos damos cuenta de que hay una nostalgia, una añoranza, y que eso devela que nuestro, nues- nuestro día a día también tiene una influencia de esta biodiversidad. Una forma de mirar el abordaje socioecológico en donde miramos la ciudad, donde aparecen estos actores estatales, privados, la ciudadanía, los marcos normativos, pero también aparece normalmente estos contextos y lo ambiental y desde ahí la biodiversidad aparece como un elemento que es contextual. Bueno, la invitación hoy es no a que la flora, la fauna y la funga no son contexto, son parte de este tejido también social, abierto a la interespecie, por decirlo de una forma, en donde hay interrelaciones y donde la planificación también, de una u otra manera, y la gestión y nuestro habitar, nuestro día a día y nuestras acciones también deberían visibilizarlo. Entonces, abrir estas ciudades a ser cuerpos de tejidos vivos que no solo son humanos, sino llenos de otras formas de vida, también nos lleva a plantearnos que en rigor la ciudad es un espacio de convivencia y eh, de, de habitar compartido o de cohabitar. Y que aunque de repente veamos esa micro, como esta foto lo muestra, y donde uno dice que cómo va a ser naturaleza, bueno, hay elementos en este cemento, microorganismos que mantienen también, que están presentes. Pueden haber grietas de si hay suelo, hay microorganismos, y por acá llega una paloma, quizás no hay árboles, quizás no es solo lo verde. Entonces, como también empezamos a ver esto, mm, estos espacios con otra óptica, para también nuevamente plantearnos cómo construir el futuro también entendiendo que las expectativas de vida, sobre todo en las ciudades, cada vez es mayor. Bueno, preguntas, ¿con quién cohabitamos entonces? Eh, y acá me gustaría, bueno, hay estos límites de convivencia con los espacios naturales. Es interesante plantearlo en la lógica del paisaje. La ciudad como tampoco es cerrada, no es que la ciudad sea un ecosistema
hacia adentro. Por supuesto que la ciudad ocurren cosas hacia el interior, pero también se ensamblan eh, en, en una forma de construir o de dialogar con otras formas de ecosistema. Entonces, para plantearlo de una otra forma, tenemos este Santiago que parte en una cordillera y termina eventualmente en el mar, por decirlo. Todo este paisaje que esta naturaleza no entiende de límite. Y en eso, si uno pudiera hacer una escala o viajar como dron o en un avión, uno empieza a ver que hay cordillera, cordillera, aparece un bosque, aparece un humedal, un río, quebrada, y aparece una ciudad, después aparece otra ciudad, después aparece un centro más rural donde, no sé, hay plantaciones, hay animales producciones animales, después aparece otra ciudad, aparece otra, y se plantea como un paisaje continuo conectado. Entonces, reconocer también, y ahí el rol de plantear a la ciudad como un actor clave, no aislado y no no desconectado también de la trama. O sea, cuidar la biodiversidad de un país, en este caso la zona mediterránea, que va, por ejemplo, de la zona central, que involucra varias regiones de cordillera a mar, involucra no solo trabajar con áreas naturales, sino también establecer cómo y cómo gestionamos, cómo establecemos los límites de ese cuidado, en donde la ciudad también es un espacio ecosistémico donde vive la biodiversidad junto a nosotros y cómo dialoga con estos espacios más naturales donde vive otra fauna o donde vive otro tipo de biodiversidad que está menos intervenido. Cómo hacemos esa coexistencia también en este engranaje, cómo desfragmentamos en la comprensión de los paisajes en donde la naturaleza está interconectada. Y claro ejemplo es este puma que Tenía muchas las calles veces para él solo y una noche que uno lo pensó ve, podría conseguir alguna buena presa. cada vez son más las noticias de pumas, cóndores, zorros y fauna que está entrando a las ciudades. Entonces, es interesante también cómo las ciudades también dialogan con estas áreas que son limitantes, con entornos donde vive otra biodiversidad que también es parte de este Chile o de estos territorios. Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos, nuevamente, si vamos a ver al vecino, vamos a ver al reptil, al árbol, al honguito, al líquen, como un vecino dentro de la ciudad, también eso nos tiene que llevar a pensar que estos mamíferos, estos reptiles, esta flora que está en áreas más naturales, que usualmente nosotros asociamos como naturaleza, también deben dialogar, consensuar y marcar límites. Entonces, eh, se abre como la escala cuando uno empieza a reconocer a la ciudad como un entramado de vida que a la vez se conecta con cuerpos o con sistemas más grandes de vida, uno empieza a planificar con límites, pero que de una otra manera sean empáticos y logren implementar o trabajar con esto que es más de convivencia. Cómo cohabitamos con la fauna silvestre, cómo cohabitamos con los modos de vida rurales. Y eso es una invitación a reflexionar y a reconocer que el planteamiento de cómo pensamos en este caso las ciudades no es solo para el ser humano, sino que tiene que ser en una lógica más de red con estos otros, porque, como bien mencionaba, mantienen la vida. Acá.
Y acá viene un ejercicio, creo. Sí. ¿Con quién cohabitamos? Aquí quería pedir ayuda. ¿Me escuchan? ¿Sí? Y se Sí, escucha Constanza. ¿Sí? Y, Bueno, y hacer, dígame. una Una cosita. cosita. Es que yo Es que yo sé sé cómo viene cómo viene ahora ahora la presentación que va a ser más interactiva. interactiva. Ujú. Y deshabilitamos Deshabilitamos la la función de función de bloquear los bloquear los micrófonos. micrófonos. Entonces ahora Entonces sí están ahora sí abiertos están los abiertos los micrófonos micrófonos de los de los asistentes, asistentes. ¿ya? Ya, Para que sepan sepan todos. todos. Entonces Entonces ahí ahí va a ser más va a ser rápida rápida la la interacción ahí interacción con ahí con Constanza. Constanza. Perfecto, perfecto. Bueno, yo he hablado como quizás románticamente y a lo mejor la pregunta es como veamos con quiénes convivimos. A mí, como les decía, me encanta la escala cotidiana, entonces a ver, una invitación a ver si reconocen algunas de las especies, mayoritariamente animal, que están presentes en las ciudades. Usualmente están trabajadas como algunas más en la zona mediterránea, pero también son comunes de las ciudades. Entonces, cuando uno ve la fauna en este caso, la fauna no solo se ve, sino que se escucha. Entonces, ¿han escuchado a ver, se pegó? ¿No? Oh, ¿me escuchan? ¿No? Escuchas tú, pero no el El audio. audio. Oh, que se... A lo mejor volver atrás en en la PPT PPT o o dejarla dejarla no en no en modo modo presentación. presentación. Pero Pero en modo modo presentación se va a ver el el spoiler. spoiler. Justo falla, po. En la parte más entretenida. Espérame, déjame ver si la puedo cerrar y después volver a abrir. ¿Quién cree que es lo más simple? Pucha. Perdónenme. Cerrar el programa. No sé qué le pasó. Colapsó. Ahí. Déjenme abrir la diapo otra vez. Y sí, no sé si ha habido algún comentario, alguna consulta, algo en el chat. Mira, Mira, tuvimos tuvimos comentario en un comentario en un principio principio sobre que sobre que sí, sí, cohabitamos cohabitamos a con diario con biodiversidad biodiversidad de de fauna, fauna, flora, flora y fungi. fungi. Ahí. Ahora vimos el Ahora vimos el spoiler. spoiler. Ahora, a ver, ahí. ¿Lo han escuchado este o no? Yo te comprometo. ¿Ahí sí o no? ¿Se escucha? Se Sí, escuchó. se escuchó. ¿Sí? Ahí se abrió Ahí un se abrió un micrófono. micrófono. Fernando, ¿puede abrir su abrir su micrófono? micrófono. Lo veo Sí, con la veo manita con la manita levantada levantada a a Fernando, Fernando, pero Sí, pueden pero abrir el pueden abrir el micrófono. micrófono. Ahí. ¿me Ahí. escucha? Sí, sí. No, yo escribí que en ciudades tan extremadamente pobladas como Santiago conspiran contra el buen vivir. Abunda la polución, la falta de agua potable, la delincuencia y la maldad. Ciudades en donde he residido largo tiempo tienen muchísimo menos población que Santiago. Ginebra, 200.000 personas. Bruselas, 1.600.000. París, 2.200.000. Y Chile, Santiago, porque Santiago es Chile, no existe Chile. Existe un país llamado Santiago que coloniza un vasto territorio que se llama Chile. Santiago, 7,5 millones de habitantes. Es inaudito.
para un país tan extenso y con limitados recursos. La vida es invivible y aumenta la delincuencia. Esto está probado científicamente. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es que mi hija, Patricia Morales Errázuriz, ella tiene una oficina, no es ella, una empresa que ella dirige, y una empresa dedicada a estos temas para Europa y África. Ha estado en todas las COP. Entiendo que la conoce la ministra. Y ella va a estar aquí a fin de año. Si ustedes gustan, le digo a ella que tenga la bondad de darnos su experiencia en estos temas. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias a usted por la intervención. Efectivamente, yo creo que en las ciudades, pensarlas desde lo ambiental o desde lo sostenible o de la convivencia, yo creo que es tremendamente complejo, pero a la vez, por todo lo que usted mencionaba, se intersectan muchas condiciones materiales, afectiva, de formas de vivir, de vulnerabilidades, cuestiones económicas que sin duda demarcan la vida y el bienestar de las comunidades humanas. Pero también es interesante reconocer o hacer este ejercicio de cómo podemos mejorar muchas veces el bienestar de estas comunidades, quizás a través de acciones de reconocer o trabajar o planificar los territorios de forma más sostenible, incluyendo a estos otros seres vivos de forma estratégica y como proceso. Yo creo que también tiene que haber un reconocimiento y se tiene que crear una cultura también de coexistencia y de valorizar lo que y reconocer que estos otros seres vivos también nos generan y nos aportan no solo belleza o no solo están ahí como contexto, como seres que no cumplen un rol, sino que también pueden mejorar nuestro bienestar. Y eso para transitar a esas formas mucho más concretas o mucho más prácticas de pensar las ciudades como más justas, más resilientes, más sostenibles, más dignas, también tiene que también reconocer y trabajar con esto como reconocer que hay que desantropogenizar también las ciudades. No digo que el humano no deba ser considerado, sino que podemos gestionar también las ciudades considerando que el humano es también parte de la naturaleza. Pensar una ciudad que se ensambla con límites, con equilibrios, con sinergia, con respeto, con afecto, porque cuando nos reconectamos y reconocemos que somos un entramado, quizá podemos soñar y podemos sentarnos a reflexionar sobre cómo convivimos como humanos, pero también con otros, porque la vida se sostiene en comunión y dependemos del árbol, dependemos de muchas cosas. Eso, por supuesto, que es súper complejo, entendiendo que hay todo un modelo económico, cuestiones culturales, cuestiones de idiosincrasia, cuestiones históricas que están ahí. Entonces, de una u otra manera, eso es una discusión que se puede abrir si empezamos a sensibilizar y empezamos a reconocer no solo al otro humano, sino también a esta otra naturaleza del cual somos parte, que el mundo no es solo de humanos y no es solo de uno como individuo, sino que vivimos en comunión como sociedad, pero también esa sociedad también debe abrirse a la convivencia con esta otra biodiversidad.
Bueno, aquí, en virtud, yo creo, del tiempo, yo les voy a compartir la diapositiva para que quizás puedan, ahí se la envía el equipo de Equipo Verde para que puedan quizás hacer junto a sus familias este ejercicio práctico de ir reconociendo y sobre todo de ir escuchando con quién vivimos. Acá tenemos al zorzal, que es como el ave que está en la mayoría de las ciudades corriendo por los pastos, corriendo por los jardines, corriendo por de repente lugares que uno dice no debería estar ahí, pero donde hay un par de tierra mojada, él va y empieza a escarbar y a ver si puede encontrar algún bichito de alimento. Son distintas las especies. eh, no, esto se me pega. No sé qué le pasó al computador. Cerrar el programa. Pero me gustaría como... Voy a... Esto... Oh, mira esto. Les pido mil disculpas por lo... Ahora no quiero abrir ninguno. Bueno, dentro de... abrió lo que no quería. Ahí. Bueno, me voy a saltar esta parte como de las especies con quienes vivimos. Eh, Simplemente mencionar que ratones, aves como el chincol, el zorzal, las palomas, el gorrión, dependiendo de la zona, los tiuques, están presentes las bandurrias, el cóndor, dependiendo de la zona urbana donde yo o la ciudad, voy a tener distintos actores, ya sea de aves, de ratones, de reptiles, anfibios, árboles, flora y fauna, funga, que están y que son parte de estos territorios y forman también esta red que hace, como bien mencionaba, y nutre la singularidad de cómo se vive en una ciudad, en ese lugar y en ese tiempo determinado. Pero plantear estas trivias, que también se las voy a dejar para que puedan de una otra manera plantearla, es que la fauna, en su mayoría la más representativa, es como las aves, que son uno de los seres que más se ven en las ciudades y que uno más reconoce, también están en nuestra cultura, están en este ámbito más simbólico. Y que van marcando la identidad, nuestro día a día. Nos despertamos con esta ave, nuestras localidades tienen nombres de ave, así. Las aves y la fauna y la flora aparecen en los billetes que de una u otra manera intercambiamos, circulan para pagar cosas. Hay aves que son asociadas con símbolos de anuncio, tienen toda una apertura mística y cultural respecto a sus formas de relacionarse con nosotros. Otras aves que son asociadas a cuestiones negativas, entonces están ahí, están en nuestros bailes y tradiciones. Están en nuestros mitos y leyendas, están en nuestra literatura y poesía, están en los dichos, en los refranes y en las canciones. Entonces, claramente la biodiversidad, y cuando uno lo mira en las ciudades, muchas veces uno dice, sí, los mitos y las leyendas de la ave, los reptiles y los zorros son de pueblos o de como visiones ancestrales, son de zonas rurales. Planteemos muchas veces cómo en nuestro vínculo, qué significa, cómo aparecen estas floras y fauna en nuestra historia local, en nuestra historia personal, en nuestra historia, en nuestro hogar. Qué momentos del día a día son relevantes, con quién compartes tu café, si estás en el patio,
o si estás en el jardín, con quién compartes como tu camino a comprar al kiosco, ve alguna paloma, escuchaste con qué pájaro te levanta o qué pájaro canta a las 7 de la tarde cuando estás volviendo. Eso es súper bonito. Acá compartirle, les vamos a dejar los links de todos estos materiales. Son trabajos de una u otra manera que buscan visibilizar a la flora y fauna de las ciudades, ponerla como actores que están ahí, que están en convivencia, que cumplen roles ecológicos, detectives de la naturaleza, salir a mirar a las plazas de las zonas metropolitanas de Santiago y otras regiones de la zona centro-sur. La naturaleza también es un espacio, hemos trabajado en donde cuando aparece la naturaleza en lugares como San Ramón, donde está cruzado por todas las vulnerabilidades que mencionaba previamente, aparece y cuando la gente empieza a reconectar con esa naturaleza que muchas veces no veía que está en su propia comuna, empieza también a aparecer un acompañamiento, un bienestar, se empieza a reconstruir también un bienestar desde el lugar donde yo habito, desde el lugar situado también, reconectando no solo con lo individual, con lo comunitario, sino también con lo ecosistémico. Proyectos de biodiversidad inclusiva, como también abrimos los espacios o reconectamos. Yo creo que la ciudad es un espacio de reconexión que nos puede cobijar, pero para reconocer ese cobijo, para abrirnos a que nuestro bienestar también puede ser permeado y condicionado por esta biodiversidad y esta naturaleza, también invita a que tenemos que reconocerla, tenemos que abrirnos a ese espacio de dejarnos afectar también como en eso más horizontal, como parte de proyectos como de reconocimientos de aves que están ahí, que viven con nosotros, que cumplen, como decía, roles ecológicos, que muchas veces vienen y nosotros no nos damos cuenta, vienen viajando kilómetros, a veces son especies que vienen a reproducirse. Entonces, ¿cómo convivimos con estos periodos sensibles? ¿Cómo nos hacemos conscientes? Y vamos desarrollando también este sentido de empatía y de convivencia. Esta fue una guía que desarrollamos el año pasado para jóvenes del sector sur de Santiago con el núcleo Milenio, en donde la naturaleza y trabajar con la naturaleza urbana y particularmente con la biodiversidad urbana genera y abre espacios de bienestar, abre espacios de empatía, de sensibilidad, de empezar a hablar otras cosas, de reconectar con el presente, con el aquí, con el ahora, de empezar también no solo a construir un bienestar y un cuidado que también no es solo individual, como bien mencionaba. La salud mental está permeada por los contextos, está permeada por las relaciones, pero también está permeada por estas relaciones también que son protagónicas de la naturaleza. Salía que en uno de los países nórdicos ya se autorizó la prescripción de ir a lugares de naturaleza por parte de los médicos para mejorar las condiciones de salud física y mental de las personas. Podemos construir lugares que de una otra manera a largo plazo nos puedan generar mejores condiciones de relacionarnos con nosotros, que nos generen mayor bienestar. Este es un proyecto, y ya para cerrar, en donde trabajamos en 4 regiones de Chile y la idea era que las comunidades pudieran ver y reconocer, en este caso, a las aves y toda su trama de interrelaciones como vecinos. Y fue súper bonito el cómo, de una u otra manera, al principio de no conocerlas o conocerlas como que estaban ahí, hicimos ejercicios de ir conectando con tu habitar, con tu presente, conectar con el desplazarse, con la convivencia
cotidiana con estos seres y de los roles y del rol activo que tienen en nuestro día a día. Muchas veces no asumimos el rol que tiene la naturaleza en nuestro día a día, pero está ahí y cuando la empezamos a ver puede plantearse esta gestión o se abre una puerta compleja, pero sí se abre una puerta para trabajar desde distintos insumos, desde distintas líneas que nos permitan pensar las ciudades de forma más afectuosa y que eso devenga en bienestar para las comunidades humanas y también para las comunidades de seres vivos y se generan estos ecosistemas resilientes, se generan estos parches que dialogan entre áreas naturales y ciudades y se arma y se empieza a pensar y se podría imaginar un futuro que no termine como en esta fotografía de la inteligencia artificial que le mostraba. Entonces, reflexiones finales, cohabitar la ciudad es convivir, y eso es una invitación a cuidar la biodiversidad urbana, primero pensándola, reconociéndola, mirándola. Lo invito a hacer un ejercicio de hoy día, elijan una actividad cotidiana y traten de activar sus sentidos y de sentir a quienes escuchan, a quienes ven, con quienes, dónde están, y qué rol, qué les genera, qué les pasa con eso. Porque cuando uno los reconoce, uno lo empieza a defender, porque lo empieza a reconocer como parte de su familia, de su grupo social, de su espacio. Y cuando uno lo quiere, y cuando uno los reconoce y los siente como parte, es una invitación a cuidarla. Porque reconocemos que también son parte de todo este equilibrio que sostiene la vida. Ahora, dada la pertinencia del ciclo de capacitaciones de Estado Verde, cerrar como por qué importa que la gestión pública también considere o dialogue respecto a estos cohabitares y convivires o espacios compartidos, sobre todo con la biodiversidad y en espacios urbanos, porque la biodiversidad influye en la salud, la infraestructura, la educación y la resiliencia climática. ¿Qué se puede hacer? Planificar. ¿Cómo pensamos desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros lugares donde estamos tanto tiempo en la semana, que fomenten o empiecen a develar y a reconocer y a cuidar y a promover la convivencia compartida con pequeñas acciones en donde empecemos a dialogar y empecemos a conversar sobre esto? A ver qué nos genera, a ver cómo esto que nos genera puede servir o no, lo quiero fomentar o no, pero para eso hay que experimentar. Cerrar con esta frase que es de este libro que les comentaba. Cada árbol, cada ave, cada insecto son vecinos silenciosos de nuestra vida urbana. Reconocerlo es una invitación también a cuidarlo y eso es una invitación que la casa o la ciudad es una casa común. Así que eso, pensando en que me pasé un par de minutos, les pido disculpas, em, pero con esa reflexión, una invitación, y dado que estamos ya puntuales a terminar, nos pasamos un par de minutos, no sé si a alguien le gustaría comentar algo, eh, eh, no sé si tenemos tiempo para eso, Blanca. Sí, Constanza, estamos un poquito pasados. Por lo Ujú. mismo, mira, quiero dejar avisado que en el chat dejamos el link para que puedan dejar su asistencia, ¿ya? Pero quien se quiera quedar un ratito, podemos ahí quedarnos a conversar, como un poco reflexionar con Constanza lo que tú planteabas. Creo que en esto último, algunas de las cosas que me vinieron a la mente, se me vinieron como imágenes o situaciones
de esto de cómo convivir, cómo somos un habitante más, un eslabón más de todo este espacio. Y me acordé cuando en pandemia estábamos todos encerrados y había mucho más, como un poco de invasión de fauna dentro de las ciudades. Claro, andaban como no andábamos nosotros, ellos empezaron a recorrer un poco más sin miedo al humano que siempre andaba por ahí dando vueltas. Entonces ahí también nos damos cuenta de que están cerca, que están por ahí, que son nuestros vecinos, pero claro, por lo general están muy ocultos, un poco para, en su resguardo y un tema de supervivencia. Pero una vez sale el factor humano, se toman los espacios que han estado incluso antes que nosotros. Entonces, sobre todo en las ciudades, que las ciudades van creciendo y se van tomando un poco estos espacios donde están los habitantes y empezamos a construir y un poco a desplazar el territorio que tienen, en este caso me refiero a biodiversidad de fauna, animalitos, pajaritos que un poco tienen que ir migrando, moviéndose para poder buscar su alimento porque nosotros terminamos construyendo. Y en pandemia pasó eso, pues, volvieron a sus lugares y ahí nos como que levantamos un poco la observación de chuta. Sí, pues están ahí, o sea, hay que cuidar, hay que darse cuenta. Los que vivimos en casa, a lo mejor poner ahí algo para agüita, para que tomen agua, así como espacios para los pajaritos, no sé, yo por lo menos tengo la particularidad de vivir en casa y claro, afuera de mi casa hay un nido de charcán, o les dejábamos agüita, ahora tengo gato, así que intento que no estén cerca de la casa para cuidar ahí que los gatos no se estresen con los pajaritos, pero son cosas como vamos conviviendo también, la convivencia que tenemos las personas que tenemos mascotas domésticas y que también tienen un rol en el cuidado de la biodiversidad urbana, o sea, los que tenemos gatito, perrito, chuta, no, cómo evitar de que, no sé, pues de repente no lleguen con regalos, que nosotros luego decimos son regalos, pero claro, es parte de la biodiversidad, esa lagartija, ese pajarito que anduvo dando vueltas. Son como reflexión un poco de cómo convivimos finalmente. Yo creo que, Sí, sí, yo creo que esa, eh, eh, yo creo que esta charla abre preguntas, nos invita a reflexionar sobre, yo creo que no hay una respuesta. ¿Cómo convivimos? Una pregunta que cada planificación, cada acción que uno hiciera debería planteársela, como cómo de una u otra manera esto puede afectar al otro, como esa apertura empática con que no somos solo no vivimos solo, sino tenemos nuestro mundo interno, pero también vivimos en comunidad humana y no humana. Entonces, ¿cómo construimos convivencia armónica, sinérgica, afectuosa y empática? Yo creo que cómo construimos un bienestar con, con esa biodiversidad que también está compuesta en este caso, no está libre de tensiones. Yo creo que también la biodiversidad nos deja, no hay que romantizarla, hay que de una u otra manera mirarla también estas relaciones que evidentemente, yo decía, los vecinos no siempre nos llevamos todos bien y hay tensiones, pero de una u otra manera también hay que crear consenso. Los animales domésticos con los silvestres, los animales domésticos, el impacto que tienen, hay que gestionarlo también, cómo logramos esas convivencias. Y ahí lo importante de construirlo con las comunidades, pero en conciencia de que están estos otros que de una u otra manera muchas veces no son vistos, son subalternizados, y lo cual pasa con las personas, pasa con la biodiversidad. Entonces, ¿cómo abrimos esta conversa de convivencia que también nos toca como personas? ¿Cómo queremos construir? ¿Cómo construimos espacios más de relación más armónica? No tenemos que llevarnos todos bien, no tiene que ser el mundo feliz, pero tiene que ser un territorio, una ciudad en este caso,
que sea digna, que promueva el bienestar, y eso ya tiene cuestiones ontológicas, tiene cuestiones que hay que dialogarlas, reflexionarlas, hacer una invitación a rumiar y juntarnos a conversar estas cosas. Pero bueno, en virtud de la hora, también para llevarme una retroalimentación, si pudieran dejar en el chat, antes de que se estén yendo, en una palabra que se llevan de esta sesión un poco divagatoria, reflexiva, como sentipensante, que les queda a ustedes también. Y aprovecho mientras escriben ahí, me voy despidiendo también, agradecida de Blanca, de todo el equipo y el equipo de Estado Verde. Siempre un gusto estar con ustedes. Traté de darle otra vuelta también a la charla, también encarnando e incorporando reflexiones que van surgiendo del trabajo con los territorios, con la biodiversidad y con las comunidades y las ciudades, pensando en esta pregunta: ¿cómo convivimos? ¿Cómo cohabitamos? Así que eso, no sé si te doy la palabra, Blanca, para el cierre, mientras ahí espero esas palabras que vayan Sí, dejando en una palabra que se llevan. sí, ahí Gustavo creo que tiene ahí una reflexión. Gustavo. Sí, bueno, en realidad, primero que todo, agradecerte, Constanza, por tu excelente presentación. Yo creo que nos llevamos importantes reflexiones respecto a lo que tú comentaste. Y además que siempre es un agrado poder escucharte. Tú mismo lo dijiste, que la ciudad es un espacio de reconexión, de reconocimiento. Y bueno, en el año 2014 la población urbana superó la rural, y la tendencia es que también al 2050 cerca del 70% de la población mundial viva en las ciudades. Por lo tanto, es importante el que vayamos reflexionando, reevaluando la forma en que habitamos día a día las ciudades, el reconocer que las ciudades no son necesariamente un antónimo de la naturaleza, sino que son expresiones de ella, que tienen sus propias dinámicas ecológicas, sus propias dinámicas sociales. Y también comparto mucho lo que tú comentabas, lo que comentaba Blanca, de que es importante también ir mirando lo que no siempre se ve ni se escucha, ¿ya? Y que quedamos tanto entonces a esta futura conversación, quizás da para ir a tomarse un tecito y conversar también cómo vamos creando estos nuevos futuros que sean también más ambientalmente sostenibles. Así que agradecido, muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Gracias a ustedes, así que nada, siempre feliz de esta invitación, y si hay algún interés en seguir conversando, el equipo tiene mi correo, o si les gustaría el contacto de algún experto en biodiversidad urbana que quieran, no sé, investigar más o conocer más en términos más técnicos, no tan reflexivos, también podemos generar vínculos. Hay tremendos profesionales que están trabajando, y yo creo que podríamos hablar todos muchísimas cosas desde nuestra experiencia, si finalmente estamos en permanente contacto con la naturaleza. Así que las soluciones y las reflexiones, yo creo que siempre son un espacio de colectividad también, es la única forma de conversar, de juntarnos, y sí que te voy a cobrar el café, don Gustavo. Así que eso, muchas Súper. gracias. Ahí veo algunas palabras: convivencia, respeto, reflexión, al vecino invisible. Así que nada, yo feliz de que ojalá vean a esos vecinos, le reclamen, vean qué tipo de relación tienen con estos vecinos con plumas, por ejemplo, o las lagartijas, los insectos. Ahora llegan los zancudos grandes. eh, como reconocerles, ver los roles ecológicos, no solo como antes de matarlos, como hagamos ese ejercicio de los beneficios que pueden tener, o que están ahí, que es su temporada, que no generan daño. Todas estas discusiones no tienen una postura, sino que abrir la conversación a una reflexión permanente.
como más empáticas, cómo practicamos la humanidad también, la humanidad con esa naturaleza en la ciudad también, y con nosotros mismos. Eso. Muchas gracias, Constanza, ahí por tu presentación. Nos vamos todos con la reflexión. Creo que hoy día tenemos ahí una conversación, un tema de conversación ahora para la hora de almuerzo. Quien tenga que salir a almorzar ahí, poner un poquito de ojo con qué nos podemos cruzar en el camino, o ya más ratito después, la 11 con la familia. Comentar esto, un poco darnos cuenta o reflexionar en la casa también con nuestros más cercanos, qué piensan, cuáles son nuestros roles, qué podemos hacer también. Así que te agradezco, Constanza, ahí tu presentación, siempre que nos deja ahí con como un poco más tarea para la casa, cuáles son nuestros roles, y también nos saca del espacio. O sea, aquí estamos, yo creo que la mayoría estamos en nuestras oficinas, y terminando esto vamos a volver a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con lo que conversamos en este ratito, pero que es interesante ahí. Nos pudimos dar por lo menos esta semana un espacio dentro del día para aterrizar en esto y tener un momento de ver a lo mejor dentro de cómo somos estos seres en este planeta, que no estamos solo nosotros, y qué rol cumplimos dentro de. Así que, ¿sí? Solo agregar a lo que dijiste es que es una invitación a pausar cuando uno empieza a ver a ese otro vecino, que ese otro vecino vive en otro código temporal. La naturaleza y los seres vivos tienen otra, y la naturaleza en sí misma tienen otras escalas de tiempo. Entonces, una invitación también a parar, mirar, respirar, como a conectarnos, a reconectarnos también con un habitar más presente y más conectado con nuestro cuerpo, con nuestro desplazamiento, y a romper también algo que cultiva la ciudad, que es vivir en inercia, es vivir en esto en donde vivimos en lo que tenemos que hacer, ya estamos pensando en la reunión de las 3 de la tarde, y que se nos ha hecho como algo inherente, no consciente. Entonces, el hablar de esto, el salir a mirar, el ver al otro vecino, te conecta con el presente, con el momento, y es una forma también de abrir estos espacios, de volver a, a estar conectados, porque eso a veces es lo que falta, nos falta conectarnos con nosotros, con el momento, con el espacio, con nuestros otros compañeros, y por supuesto en este caso con estos otros seres, muchas veces vecinos invisibles, decían. Así que con eso me quedo, y me despido porque yo puedo seguir hablando mucho rato, así que... Muchas gracias, Constanza. así que Muchas gracias por las reflexiones. Sí, no, bueno, agradecer nuevamente la presentación. Creo que todos nos vamos a ir con una conversación que va a seguir continuando en nuestras cabecitas. Un poco más de este ciclo. En 2 semanas más tenemos en la última presentación, así que les vamos a estar enviando por correo electrónico allí ya a nuestra próxima charla, que estamos viendo que justamente qué están haciendo las ciudades del mundo para combatir el cambio climático. Ejemplo de caso exitoso, justamente de eso vamos a estar hablando en 2 semanas más, ya cerrando este ciclo 2025, así que los vamos a esperar ahí para que también estén participando. Nuevamente, gracias, Constanza, por tu participación. Bueno, y a todos los asistentes ahí por las reflexiones, por poder ahí participar un poquito en el chat, y nos vemos entonces prontamente en una nueva oportunidad. Que estén todos muy bien.